Mi hijo fue un hombre muy bueno. Quiero decir las últimas palabras para él antes de ser enterrado. Le comenté a mi nuera Leticia mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. Acababa de recibir la llamada del hospital informándome que Eduardo, mi único hijo, había fallecido durante la madrugada. Leticia me miró desde el otro lado de la sala, sentada en el sillón que yo le había regalado cuando se casó con Eduardo hace 5 años. Su rostro no mostraba ni una pizca del dolor que yo esperaba ver en una viuda reciente. En cambio, había algo frío en sus ojos, algo que me heló la sangre. ¿Estás loca? ¿O qué? Me respondió con una sonrisa que jamás olvidaré. Una sonrisa cruel que no tenía lugar en un momento de duelo. El funeral de Eduardo fue ayer, y yo invité solamente a las personas que él consideraba importantes. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. Me quedé ahí parada en mi propia sala, sintiendo como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Ayer? Susurré, apenas capaz de formar las palabras. ¿Cómo que ayer? Nadie me avisó. Ay, dijo Leticia levantándose con una elegancia calculada. Todos sabemos que últimamente no estás bien de la cabeza. El doctor dijo que era mejor no agitarte con estos eventos tan fuertes. Eduardo mismo había decidido que era lo mejor para ti. Mentira. Sabía que era mentira porque habían hablado con Eduardo apenas 3 semanas antes por teléfono. Me había dicho que se sentía mal, que quería verme. Pero Leticia había tomado el teléfono y me explicó que él estaba demasiado débil para visitas. Ya sabes cómo es esto, doña Fátima. Los doctores recomiendan reposo absoluto. Ahora, todo tenía sentido. Durante los últimos 6 meses, cada vez que intentaba visitarlo en el hospital, Leticia aparecía con alguna excusa nueva. Hoy no es un buen día. Los médicos dijeron que no puede recibir visitas. Eduardo está dormido por los medicamentos. ¿Dónde está enterrado? Pregunté. Mi voz apenas un hilo. En el Panteón San Miguel. Respondió sin mostrar emoción alguna. Ya está todo arreglado. No te preocupes por nada. Esta noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, mirando las fotos de Eduardo cuando era niño. Mi hijo, que había perdido a su padre a los 8 años y que yo había criado sola trabajando doble turno en la fábrica textil. Eduardo, que me traía flores cada Día de las Madres y que me llamaba todas las semanas para saber cómo estaba. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había comenzado Leticia a construir esta pared entre nosotros? Al día siguiente fui al panteón. Encontré su tumba con una lápida sencilla que solo decía su nombre y las fechas. Ni una palabra sobre que había sido un buen hijo, un buen hombre, ni una mención de la familia que lo había amado antes que ella llegara. Me arrodillé sobre la tierra húmeda y le hablé por horas. Le dije todo lo que había querido decirle en el hospital, todas las palabras que Leticia me había impedido pronunciar. Le pedí perdón por no haber estado ahí en sus últimos momentos. Cuando regresé a casa, Leticia estaba empacando cajas en la sala. ¿Qué haces?, le pregunté. Eduardo me dejó la casa. Me respondió sin levantar la vista. Pero no te preocupes. Ya hablé con mis primas. Ellas conocen una residencia muy buena para personas de tu edad. Con tu condición, es lo mejor. ¿Mi condición? Fátima, todos lo sabemos. La demencia senil es algo normal a tu edad. Eduardo estaba muy preocupado por ti. Por eso me pidió que me hiciera cargo de todo cuando él ya no estuviera. Esa noche, mientras ella seguía empacando mis pertenencias como si fueran basura, me di cuenta de que había subestimado completamente a Leticia. No era solo una nuera fría, era algo mucho peor. Los recuerdos llegaron como una avalancha durante esa noche sin sueño. Recordé exactamente cuándo comenzó todo a cambiar, y no había sido gradual como yo pensaba. Había sido calculado, meticuloso, cruel. Todo empezó hace 2 años, cuando Eduardo comenzó a mostrar los primeros síntomas de lo que después sería diagnosticado como cáncer de páncreas. Al principio eran dolores de estómago que él achacaba al estrés del trabajo. Yo lo notaba más delgado cada vez que lo veía, pero cuando le preguntaba, Leticia siempre respondía por él. «Está haciendo dieta, doña Fátima». El doctor le dijo que tenía que bajar de peso.
La primera señal de alarma debió haber sido cuando Eduardo dejó de venir a las cenas dominicales. Durante 15 años, desde que se casó, habíamos mantenido esa tradición. Cada domingo yo cocinaba mole, sus enchiladas favoritas, y él llegaba con Leticia alrededor del mediodía. Eduardo ya no puede comer comida tan condimentada, me explicó Leticia una tarde cuando llamé para confirmar la cena. El doctor le cambió completamente la dieta. Mejor nosotros nos quedamos en casa este domingo. Ese domingo se convirtió en el siguiente, y después en el otro. Cuando finalmente logré hablar directamente con Eduardo por teléfono, su voz sonaba diferente. Cansada, distante. Mamá, Leticia tiene razón. No me siento bien para salir tanto. Pero, hijo, puedo cocinar lo que tú necesites. No tienes que quedarte encerrado. Ya veremos. Ma, te llamo después. Pero no llamó después. Durante semanas intenté contactarlo y siempre era Leticia quien contestaba. Eduardo está descansando. Tiene cita médica. No se siente bien hoy. La segunda señal llegó cuando traté de visitarlo sin avisar. Toqué el timbre por 10 minutos hasta que finalmente Leticia abrió la puerta. Llevaba una bata de mimo baño y tenía el cabello desarreglado, como si acabara de levantarse, aunque eran las 3 de la tarde. Doña Fátima, ¿qué hace aquí? Vine a ver a Eduardo. No contesta el teléfono. Está durmiendo. Los medicamentos nuevos lo tienen. Muy sedado. Traté de asomarme para ver hacia el interior de la casa, pero Leticia bloqueó la entrada con su cuerpo. ¿Qué medicamentos? ¿Para qué? Para los nervios. Ha estado muy estresado con el trabajo. El doctor dice que necesita reposo absoluto. Esa conversación duró apenas 5 minutos, antes de que Leticia cerrara la puerta con una disculpa sobre no querer despertar a Eduardo. Me fui con una sensación extraña en el estómago, como si algo fundamental estuviera mal, pero sin poder identificar exactamente qué. La tercera señal fue la más obvia, pero para entonces yo ya estaba tan confundida que no confié en mi propio instinto. Fue cuando Eduardo finalmente fue hospitalizado, hace 8 meses. Leticia me llamó llorando, diciendo que había sido una emergencia, que los doctores habían dicho que era muy grave. ¿Cuál hospital? Le pregunté mientras buscaba mis llaves para salir inmediatamente. El Hospital General. Pero, Fátima, los doctores dijeron que por ahora no puede recibir visitas. Está en cuidados intensivos. Fui de todas maneras. En el hospital me dijeron que Eduardo Morales no estaba registrado en cuidados intensivos. Después de 1 hora de búsqueda, lo encontraron en el área de oncología. Cuando pregunté por qué su esposa había dicho que estaba en intensivos, la enfermera me miró confundida. Disculpe, ¿usted es familiar del paciente? Soy su madre. Necesito que hable con la trabajadora social. La señora Morales dejó instrucciones muy específicas sobre las visitas. La trabajadora social, una mujer joven con ojos cansados, me explicó que Leticia había presentado documentos médicos indicando que yo sufría de demencia senil y que las visitas emotivas podrían ser perjudiciales tanto para mí como para Eduardo. ¿Documentos médicos? Pregunté sintiendo como si estuviera en una pesadilla. ¿Qué documentos? Yo no tengo demencia. Señora Morales, entiendo que debe ser confuso para usted, pero tenemos que seguir las indicaciones de la esposa del paciente. Ella es su contacto de emergencia y quien toma las decisiones médicas. Durante los siguientes meses, esa misma escena se repitió una y otra vez. Cada intento de ver a mi hijo terminaba en la misma respuesta. No era recomendable para mi condición. Leticia había logrado convencer a todo el personal médico de que yo era una anciana senil, que podría alterar la recuperación de Eduardo. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada,
con las cajas de Leticia apiladas en la sala como una amenaza silenciosa. Finalmente entendí la magnitud de lo que había pasado. No había sido negligencia ni malentendidos. Leticia había planeado sistemáticamente separarme de mi hijo moribundo. Y lo peor de todo, lo había logrado. A la mañana siguiente, mientras Leticia seguía empacando mis cosas como si fuera dueña de mi vida, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme de brazos cruzados permitiendo que esta mujer destruyera también la memoria de mi hijo. Me vestí con mi mejor ropa y salí sin decirle nada. Mi primer destino fue el consultorio del doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hace 20 años. Si Leticia había presentado documentos médicos sobre mi supuesta demencia, necesitaba saber de dónde habían salido. «Doctora Ramírez», le dije a la recepcionista. «Necesito hablar urgentemente con el doctor. Es sobre unos documentos médicos que alguien está usando sin mi autorización». Cuando el doctor Ramírez me recibió, su expresión era de genuina confusión. «Fátima, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás llevando la pérdida de Eduardo?» «Doctor, ¿usted ha emitido algún diagnóstico sobre demencia senil para mí?» ¿Demencia? Fátima, tú estás perfectamente bien. En tu último chequeo hace 3 meses todos tus exámenes salieron normales. ¿Por qué me preguntas eso? Le expliqué todo lo que había pasado en el hospital. Los documentos que Leticia había presentado. Las restricciones de visita. El doctor Ramírez se veía cada vez más indignado conforme yo hablaba. «Eso es imposible, Fátima. Yo jamás he diagnosticado demencia en ti. De hecho, para tu edad, tu capacidad mental es excepcional. ¿Tienes idea de qué médico pudo haber firmado esos documentos? No tenía idea. Pero el doctor Ramírez me dio una carta oficial certificando mi estado mental completamente normal y me sugirió que fuera al Hospital General para solicitar copias de los documentos que Leticia había presentado. En el hospital, después de 2 horas de trámites burocráticos, finalmente logré hablar con la misma trabajadora social que me había negado el acceso a Eduardo. «Señora Morales, siento mucho la confusión», me dijo después de revisar un expediente grueso. «Aquí tengo los documentos que su nuera presentó hace 8 meses». Me extendió una carpeta que contenía 3 hojas. La primera era supuestamente un diagnóstico médico firmado por un doctor Mauricio Sandoval, que nunca había escuchado en mi vida. Según el documento, yo había sido diagnosticada con demencia senil moderada con episodios de agitación, después de una evaluación en una clínica que tampoco conocía. La segunda hoja era aún más perturbadora. Era una declaración firmada por Leticia describiendo varios episodios donde yo supuestamente había mostrado comportamiento errático. Que me había perdido en el supermercado, que había acusado a los vecinos de robar mis plantas, que había olvidado cocinar y había dejado la estufa prendida. La tercera hoja me quitó el aliento completamente. Era una carta supuestamente escrita por Eduardo, dirigida al personal médico, donde pedía que me mantuvieran alejada durante su tratamiento, porque mis episodios de confusión le causaban mucho estrés y empeoraban su condición. «¿Puedo llevarme copias de esto?», pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto. Y señora Morales, si estos documentos resultan ser fraudulentos, es un asunto muy serio. Podría presentar una denuncia». Salí del hospital con las copias en la mano y un fuego ardiendo en el pecho. Cada palabra de esos documentos era una mentira calculada. Eduardo jamás me había visto confundida porque yo jamás había estado confundida. Leticia había inventado una realidad completa para separarme de mi hijo. Mi siguiente parada fue investigar al supuesto doctor Mauricio Sandoval.
En el colegio de médicos me informaron que no existía ningún doctor con ese nombre registrado en todo el estado. La clínica mencionada en el diagnóstico tampoco existía. Esa tarde regresé a casa con evidencia contundente de que Leticia había cometido fraude médico. La encontré en la cocina, empacando mis platos como si ya fueran suyos. ¿Dónde andabas?, me preguntó sin levantar la vista. Investigando, respondí, dejando las copias sobre la mesa. Leticia, necesito que me expliques estos documentos. Cuando vio los papeles, su rostro cambió completamente. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo genuino en sus ojos. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz sonaba diferente, insegura. Son los documentos que presentaste en el hospital para que no me dejaran ver a Eduardo. Documentos firmados por un médico que no existe, de una clínica que no existe, describiendo una enfermedad que no tengo. Leticia intentó tomar los papeles, pero yo fui más rápida. ¿Cómo conseguiste estos documentos falsos, Leticia? Estás loca, Fátima. Esos documentos son reales. Tú sí estás enferma, por eso no te acuerdas. ¿En serio? Entonces llama al doctor Mauricio Sandoval. Aquí está su número. Llámalo ahora. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Leticia se quedó parada ahí, sosteniendo mi plato favorito en las manos, sin poder articular una sola palabra de defensa. Eduardo nunca escribió esa carta tampoco, ¿verdad? Continué. Tú falsificaste su firma para convencer a los doctores de que él no quería verme. Eduardo estaba muy enfermo, murmuró finalmente. No sabía lo que hacía. Yo tenía que protegerlo. ¿Protegerlo de su propia madre? ¿De la mujer que lo crió sola, que trabajó 2 empleos para darle una educación, que nunca le faltó nada? Leticia dejó el plato en el fregadero con tanta fuerza que se quebró. El sonido me sobresaltó, pero también me dio fuerzas. Ese plato había sido un regalo de Eduardo para mi cumpleaños número 60. Ahora estaba roto, igual que todo lo que ella había tocado en mi vida. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Leticia?, le dije recogiendo los pedazos del plato. Que Eduardo murió creyendo que yo no quería verlo. Murió pensando que su madre lo había abandonado en sus últimos momentos. Por primera vez, vi algo que podría haber sido culpa en su rostro. Pero duró apenas un segundo, antes de que la máscara fría regresara. Eduardo está muerto, dijo con una frialdad que me heló. Ya nada de eso importa. Lo que importa ahora es que tú no puedes seguir viviendo sola con tu condición. ¿Mi condición?, repetí. Leticia, tengo aquí una carta del doctor Ramírez certificando que estoy completamente sana. Tengo pruebas de que falsificaste documentos médicos. ¿Realmente crees que vas a salirte con la tuya? Fue entonces cuando Leticia hizo algo que jamás esperé. Se sentó en una de las sillas de mi cocina y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de una persona que ve sus planes desmoronarse. No entiendes nada, Fátima, dijo entre sollozos. Eduardo me amaba a mí, no a ti. Los últimos años él ya estaba cansado de tus llamadas constantes, de tus visitas, de que siempre quisieras saber todo de su vida. Eso es mentira. ¿En serio? Entonces, ¿por qué nunca te defendió cuando yo le decía que era mejor que no vinieras tan seguido? ¿Por qué nunca me contradijo cuando le expliqué que tus visitas al hospital lo alteraban? Sus palabras fueron como puñaladas, pero algo en su desesperación me decía que había más verdad de la que yo quería aceptar. ¿Había sido Eduardo cómplice de su alejamiento o había sido otra víctima de las manipulaciones de Leticia?
Necesitaba averiguarlo, y tenía la sensación de que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre los últimos años de vida de mi hijo. Esa noche, después de que Leticia se encerrara en lo que había sido el cuarto de Eduardo, me quedé despierta tratando de recordar cada conversación telefónica que había tenido con mi hijo durante sus últimos meses. Había algo que me molestaba, algo que no encajaba con la versión de Leticia sobre que Eduardo quería alejarme. A las 5 de la mañana, cuando ya no pude soportar más la incertidumbre, tomé una decisión arriesgada. Sabía que don Aurelio, el vecino de al lado, era madrugador y que siempre había tenido una buena relación con Eduardo. Si alguien podría decirme la verdad sobre los últimos meses de mi hijo, era él. Toqué suavemente a su puerta. Don Aurelio abrió en pijama, con una taza de café en la mano. «Fátima, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Cómo estás, hija?» «Don Aurelio, necesito preguntarle algo muy importante sobre Eduardo». Me invitó a pasar y me sirvió café. Cuando le expliqué todo lo que había descubierto sobre los documentos falsos, su expresión se volvió grave. «Fátima, yo sabía que algo no estaba bien», me dijo. «Los últimos meses, Eduardo venía muy seguido a pedirme que le prestara mi teléfono». «¿Mi teléfono? ¿Para qué?» Decía que Leticia había cambiado el plan telefónico y que no podía hacer llamadas de larga distancia. Siempre te marcaba. ¿A ti? El corazón se me aceleró. ¿Eduardo me llamaba desde su casa? Sí, pero siempre cuando Leticia no estaba. A veces venía bien temprano, antes de que ella se levantara. Otras veces en la tarde cuando ella salía. ¿Usted escuchó alguna de esas conversaciones? Don Aurelio asintió con tristeza. No quería escuchar, pero mi cocina está pegada a la suya, y Eduardo hablaba bien fuerte porque se estaba quedando sordo por los medicamentos. Fátima, ese muchacho te extrañaba muchísimo. Las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudiera controlarlas. ¿Qué decía? Decía que no entendía por qué ya no lo visitabas, que había intentado llamarte muchas veces, pero que siempre le salía ocupado. Decía que quería verte, pero que Leticia le había dicho que tú estabas muy enferma, que los doctores habían recomendado que no tuvieran contacto para no empeorar tu condición. Ahí estaba la pieza que faltaba. Leticia no solo me había alejado de Eduardo, también había alejado a Eduardo de mí. Nos había mentido a los dos, creando una barrera de desinformación que ninguno de los dos había logrado cruzar. Don Aurelio, ¿Eduardo sabía que yo estaba tratando de visitarlo en el hospital? No, hija. Él pensaba que tú no querías verlo. Leticia le había dicho que los doctores te habían aconsejado mantenerte alejada por tu propia salud mental. ¿Mi salud mental? Sí. Le dijo que ver a tu hijo enfermo te había causado una depresión tan fuerte que habías empezado a mostrar síntomas de demencia. Que los doctores habían dicho que era mejor para los dos mantener distancia hasta que te recuperaras. La manipulación había sido perfecta. Leticia había usado el amor que Eduardo y yo nos teníamos para separarnos. Él había creído que me estaba protegiendo al no insistir en verme. Yo había creído que él ya no quería mi compañía. «Hay algo más, Fátima», continuó don Aurelio. «Una semana antes de que Eduardo muriera, vino aquí muy alterado. Había encontrado algo». ¿Qué había encontrado? No me dio detalles, pero dijo que había estado revisando los documentos del seguro médico y que había descubierto que Leticia había estado mintiendo sobre muchas cosas. Estaba furioso. Decía que iba a confrontarla. ¿Y la confrontó? No lo sé. Esa fue la última vez que lo vi. 3 días después, Leticia vino a decirme que Eduardo había empeorado súbitamente y que lo habían llevado al hospital de emergencia.
Regresé a casa con una sensación de urgencia que no había experimentado en meses. Si Eduardo había descubierto las mentiras de Leticia días antes de morir, era posible que hubiera dejado alguna evidencia. Conocía a mi hijo, y si había algo que no soportaba eran las mentiras. Leticia estaba en la cocina, preparando el desayuno como si fuera la dueña de la casa. ¿Dónde están las cosas personales de Eduardo?, le pregunté directamente. Ya las doné. No tenía caso guardar tanta ropa vieja. No me refiero a la ropa. Me refiero a sus papeles, sus documentos personales. Todo está guardado en cajas. En el closet. ¿Para qué los quieres? Porque era mi hijo y tengo derecho a ver sus cosas. Leticia me bloqueó el paso hacia el cuarto. Fátima, creo que es mejor que no revuelvas esas cosas. Va a ser muy doloroso para ti. Déjame pasar, Leticia. No. Esa sola palabra, dicha con tanta firmeza, me confirmó que había algo en esas cajas que Leticia no quería que yo viera. Algo importante. Está bien, le dije fingiendo resignación. Tienes razón. Mejor me voy a preparar para ir a ver lo de la residencia que mencionaste. Leticia se relajó visiblemente. Qué bueno que seas razonable, Fátima. Ya verás que en la residencia vas a estar mucho mejor. Hay otras personas de tu edad, actividades, cuidado médico profesional. Salí de la casa, pero no fui a ninguna residencia. En lugar de eso, fui a la ferretería de don Carlos y le expliqué mi situación. Él había conocido a Eduardo desde niño y no dudó en ayudarme. Esa muchacha nunca me dio buena espina, me dijo mientras me daba una copia de la llave de mi propia casa. Eduardo era un buen hombre, pero después de casarse cambió mucho. Se volvió más callado, más triste. Esa tarde esperé hasta que vi salir a Leticia en su carro. Entonces entré a mi propia casa como una ladrona, dirigiéndome directamente al cuarto que había sido de Eduardo. Las cajas estaban exactamente donde Leticia había dicho, pero cuando abrí la primera, me di cuenta de que ella había mentido, otra vez. No había donado las cosas de Eduardo. Las había guardado, pero de una manera muy específica. Como si hubiera estado buscando algo. En la tercera caja encontré lo que Eduardo había descubierto. Era una carpeta llena de papeles del seguro médico, pero también había algo más. Una libreta pequeña donde Eduardo había estado escribiendo a mano durante sus últimos días. La primera página me partió el corazón. Notas para mamá. Cosas que necesita saber. Mi hijo había estado documentando todas las mentiras de Leticia. La libreta de Eduardo temblaba en mis manos mientras leía sus últimas palabras para mí. La letra era irregular, debilitada por la enfermedad, pero cada palabra estaba llena de amor y desesperación. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo me pasó y Leticia no te dejó estar conmigo. Perdóname por haber sido tan tonto. Perdóname por haber creído sus mentiras durante tanto tiempo. Pasé las páginas con cuidado, como si fueran sagradas. Eduardo había documentado todo. Las fechas en que Leticia le había dicho que yo estaba demasiado enferma para visitarlo. Las veces que él había tratado de llamarme y ella le había asegurado que mi teléfono estaba desconectado. Los momentos en que había pedido verme y ella le había explicado que los doctores lo habían prohibido. Hace 3 días descubrí que Leticia presentó documentos falsos en el hospital. Documentos que decían que tú tenías demencia. Mamá, yo nunca firmé ninguna carta pidiendo que te mantuvieran alejada. Nunca autoricé nada de eso. Mi hijo había descubierto la verdad demasiado tarde, cuando ya estaba tan débil que apenas podía escribir. Pero había luchado por documentarlo, todo para mí.
Leticia me ha estado dando medicamentos extra para dormir. Dice que es para el dolor, pero creo que es para mantenerme callado. He estado fingiendo que me los tomo, pero los escondo debajo de la almohada. Necesito estar despierto para encontrar la manera de contactarte. La página siguiente estaba manchada, como si Eduardo hubiera llorado mientras escribía. Mamá, encontré los papeles del seguro. Leticia cambió la beneficiaria de mi póliza de vida hace 6 meses, cuando me dijeron que el cáncer ya no tenía cura. Quitó tu nombre y puso solo el suyo. También encontré documentos donde está tramitando quedarse con la casa. Dice que tú firmaste papeles renunciando a la herencia, pero yo sé que eso es mentira. Mi corazón se detuvo. No solo había perdido los últimos meses con mi hijo, también había perdido todo lo que él había querido dejarme. Seguí leyendo con una furia creciente. He estado tratando de encontrar la manera de arreglar esto, pero cada día estoy más débil. Leticia no me deja hablar con los abogados a solas. Siempre está presente, controlando todo lo que digo. Las últimas páginas estaban escritas con una letra tan temblorosa que tuve que acercarme mucho para descifrarlas. Mamá, si algo me pasa, busca la caja de zapatos en el closet del cuarto de invitados. Ahí está todo lo que pude guardar para ti. Las fotos que Leticia quería tirar, las cartas que me escribías cuando era niño y el testamento real que escribí antes de enfermarme. Leticia no sabe que existe. La última entrada era devastadora. Leticia me descubrió escribiendo anoche. Me quitó la libreta, pero logré esconderla antes de que se diera cuenta de cuánto había escrito. Estoy muy cansado, mamá. Si no puedo arreglar esto antes de morir, por favor, perdóname. Por favor, lucha por lo que es tuyo. Lucha por mi memoria. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Tu hijo que nunca dejó de necesitarte, Eduardo. Me quedé sentada en el piso del cuarto, llorando como no había llorado desde que era niña. Mi hijo había muerto sabiendo la verdad, sabiendo que yo lo amaba, pero también sabiendo que Leticia había ganado. Había muerto tratando de protegerme incluso en sus últimos días. Escuché el sonido del carro de Leticia llegando a la entrada. Rápidamente guardé la libreta en mi bolsa y corrí al cuarto de invitados. La caja de zapatos estaba exactamente donde Eduardo había dicho, escondida detrás de unas mantas viejas. Adentro encontré un tesoro. Fotos de Eduardo de bebé, sus primeros dibujos, las cartas que yo le había escrito cuando estaba en la universidad. Y en el fondo, envuelto en una bolsa de plástico, estaba el testamento original de Eduardo. Según ese documento, fechado 2 años antes de su muerte, Eduardo me dejaba la casa, sus ahorros, y específicamente declaraba que Leticia solo recibiría la mitad de sus pertenencias personales. Nada más. Cuando Leticia entró a la casa, yo ya estaba de vuelta en la cocina, preparando té como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te fue en la residencia?, me preguntó. Muy bien. Creo que me va a gustar. Mucho. Leticia sonrió con satisfacción. Qué bueno, Fátima. Sabía que al final ibas a entender qué es lo mejor para ti. Esa noche, después de que Leticia se fuera a dormir, saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Morales, el abogado que había redactado el testamento original de Eduardo. Le expliqué toda la situación y quedamos de vernos al día siguiente. Señora Morales, me dijo el licenciado después de revisar todos los documentos. Lo que su nuera ha hecho constituye varios delitos. Fraude, falsificación de documentos y posiblemente hasta negligencia médica si impidió que usted viera a su hijo cuando él la necesitaba. Yo no quiero meterla a la cárcel, le dije.
Solo quiero recuperar lo que Eduardo quería que fuera mío. El testamento que ella presentó después de la muerte de Eduardo es claramente falso. La firma no coincide con la del testamento original, y las fechas no tienen sentido. Podemos anularlo fácilmente. ¿Cuánto tiempo tomará? Si ella no pelea el caso, podríamos tener todo resuelto en 2 semanas. Si decide defenderse, podría tomar meses. Conocía a Leticia. No se iba a rendir fácilmente, pero tenía algo que ella no sabía que tenía. Las propias palabras de Eduardo documentando sus mentiras. Regresé a casa con un plan. No iba a confrontar a Leticia directamente. No iba a gritarle ni a acusarla. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a dar exactamente lo que ella creía que quería. Al día siguiente, mientras Leticia empacaba mis últimas pertenencias, le dije: «Leticia, he estado pensando en todo lo que me dijiste ayer. Tienes razón. Eduardo ya no está, y yo soy demasiado vieja para mantener esta casa tan grande». Ella se detuvo y me miró con sorpresa. «¿En serio?» «Sí. De hecho, quiero pedirte un favor. El lunes, cuando vayamos a firmar los papeles de la residencia, ¿podrías acompañarme también al banco? Quiero cerrar mis cuentas y darte el dinero que tengo ahorrado. Eduardo habría querido que tú estuvieras bien protegida». Los ojos de Leticia se iluminaron con una codicia que ya no se molestó en ocultar. «Por supuesto, Fátima. Qué considerada eres. También quiero pedirte que guardes algunas cosas de Eduardo para mí. Sus fotos, tal vez alguna de sus camisas. Para recordarlo. Claro, podemos guardar algunas cosas». Perfecto. Leticia estaba tan emocionada con la idea de mi dinero y mi renuncia a la casa que no sospechaba nada. El lunes llegó con una lluvia suave que me pareció apropiada. Le dije a Leticia que tenía algunas diligencias que hacer antes de ir al banco, y quedamos de encontrarnos en la residencia a las 2 de la tarde. En lugar de eso, me fui directamente a la oficina del licenciado Morales, a las 2:30, cuando Leticia ya llevaba media hora esperándome en la residencia. El licenciado y yo llegamos a mi casa acompañados de 2 oficiales judiciales. Leticia acababa de regresar, furiosa, cuando tocamos a la puerta. «Fátima, ¿dónde estabas? Te estuve esperando por horas». «Leticia», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. «Tengo algo para ti». Le extendí un sobre. Adentro estaba una copia del testamento real de Eduardo, junto con páginas seleccionadas de su libreta. Mientras ella leía, pude ver cómo su rostro pasaba de la confusión al terror. «¿Qué es esto?» «Son las últimas palabras de Eduardo para mí. Sus verdaderas últimas palabras». Leticia leyó la libreta de Eduardo con una palidez creciente. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto en ella. Miedo puro. «Esto no prueba nada», dijo, pero su voz temblaba. Eduardo estaba muy enfermo, confundido, por los medicamentos. No sabía lo que escribía. El licenciado Morales se acercó con una carpeta en las manos. «Señora Leticia, tengo aquí el testamento original de Eduardo, fechado 2 años antes de su muerte, cuando estaba en perfecto uso de sus facultades mentales. También tengo las pruebas de que usted presentó documentos médicos falsificados en el hospital. Además», agregué sacando la carta del doctor Ramírez, «tengo la certificación médica de que nunca he tenido demencia ni ningún problema mental». Leticia se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo que su casa de mentiras se había derrumbado completamente. «¿Qué quieren?», susurró. «Muy simple», respondió el licenciado.
Que reconozca que el testamento que presentó después de la muerte de Eduardo es falso. Que devuelva la casa, las cuentas bancarias y el seguro de vida a la señora Morales, que es la legítima heredera. ¿Y si no lo hago? Entonces procederemos legalmente por fraude, falsificación de documentos y obstrucción del derecho de una madre a ver a su hijo moribundo. Son varios delitos graves que podrían significar años de prisión. Leticia me miró con una súplica desesperada. Fátima, tú no eres así. Tú no eres vengativa. Tenía razón. No era vengativa. Pero había aprendido algo importante en estas últimas semanas. No ser vengativa no significaba ser tonta. Tienes razón, Leticia. No soy vengativa. Por eso, te voy a dar una opción que no mereces. Saqué una hoja de papel que había preparado esa mañana. Puedes firmar este documento reconociendo que cometiste fraude, devolviendo todo lo que le robaste a Eduardo y a mí, y comprometiéndote a irte de esta casa en 48 horas. A cambio, yo no presento cargos criminales. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Dónde voy a ir? Eso ya no es mi problema, Leticia. Durante 5 años tuviste la oportunidad de ser parte de esta familia de verdad. Elegiste otro camino. Leticia firmó los documentos con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Cuando el licenciado y los oficiales se fueron, se quedó sentada en la sala, viendo las cajas que había empacado para echarme de mi propia casa. «Nunca creí que fueras tan inteligente», me dijo con amargura. «Yo tampoco», respondí honestamente. Pero Eduardo me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse. Esa noche, después de que Leticia se fuera con 2 maletas y la promesa de regresar por el resto de sus cosas al día siguiente, me senté en la cocina con la libreta de Eduardo y una taza del té que él tanto amaba. Releí cada palabra que mi hijo había escrito para mí, pero esta vez no lloré. Esta vez sentí paz. Eduardo había muerto sabiendo que yo lo amaba. Había muerto luchando por protegerme. Y aunque Leticia me había robado la oportunidad de estar con él en sus últimos momentos, no había logrado robarme su amor ni su memoria. A la semana siguiente fui al panteón con flores frescas y una foto nueva de nosotros dos que había encontrado en la caja de zapatos. Era una foto de su graduación universitaria, donde Eduardo me abrazaba y ambos sonreíamos como si fuéramos los únicos 2 habitantes felices del mundo. «Ya está, mijo», le dije a la tumba mientras arreglaba. «Las flores. Ya sabe toda la verdad. Ya sé que nunca dejaste de amarme. Contraté a un jardinero para que plantara rosales alrededor de su tumba. Rosas rojas, sus favoritas, para que siempre estuviera rodeado de belleza. También mandé a tecer una nueva lápida, una que dijera la verdad sobre quién había sido Eduardo. Hijo amado que luchó hasta el final por proteger a su madre. 6 meses después, la casa ya no se sentía vacía. La había llenado con las fotos que Leticia había tratado de tirar, con los recuerdos que había tratado de borrar. El cuarto de Eduardo lo convertí en una biblioteca, con sus libros favoritos, y un escritorio donde ahora escribo en un diario todas las cosas que quiero recordar. Un día, don Aurelio vino a visitarme con noticias. «Fátima, ¿supiste lo de Leticia? ¿Qué pasó con ella?» «Se casó otra vez, con un señor mayor que conoció en una cafetería. Parece que le dijo que era viuda sin hijos y que había quedado sin nada después de la muerte de su primer esposo». No sentí satisfacción ni tristeza al escuchar eso. Solo una gran indiferencia. Leticia ya no era parte de mi historia. Esa tarde, mientras regaba los rosales que había plantado en el jardín trasero en memoria de Eduardo, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor verdadero no se puede robar ni falsificar.
Había aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por la verdad. Había aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente reclamar lo que siempre fue tuyo. Pero, sobre todo, había aprendido que Eduardo tenía razón en algo que escribió en su libreta. El amor entre una madre y un hijo no se rompe con mentiras ni se debilita con la distancia. Solo se hace más fuerte con el tiempo. Esa noche, antes de dormir, le escribí una carta a Eduardo. Se la llevé al panteón al día siguiente y la enterré junto a los rosales. Mi querido hijo, decía la carta, por fin puedo decirte las últimas palabras que no me dejaron pronunciar cuando estabas vivo. Fuiste el mejor hijo que una madre podría pedir. Fuiste valiente, amoroso y leal hasta el final. Descansa en paz, sabiendo que tu madre te ama y que tu memoria está segura en mi corazón para siempre. Cuando regresé a casa esa tarde, por primera vez en años me sentí completamente en paz. Eduardo había luchado por mí hasta sus últimas fuerzas, y yo había luchado por él hasta recuperar su verdad. Al final, el amor había ganado,